Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas tardes. En este video veremos la última rueda de prensa de la Casa Blanca. A ver qué han dicho sobre la guerra, sobre la economía, habrá o no recesión, cómo anda la pandemia, veamos toda la información. Comenzamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy tenemos a Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente. Él está aquí para hablarnos del venidero viaje del presidente al Oriente Medio, donde va a edificar un episodio más prometedor de la actuación de Estados Unidos en la región. Y los voy a dejar con él y luego responderé algunas preguntas. Gracias, Karine, gracias a todos. Voy a hablar un poco del contexto de este viaje. Haré un par de comentarios sobre la bilateral de mañana con el presidente López Obrador de México y luego con gusto responderé a sus preguntas. Les agradezco su paciencia mientras trato de exponer algunos de los elementos de lo que piensa el presidente de cara a este viaje. Mañana el presidente Biden iniciará un viaje a Israel, la Ribera Occidental y Arabia Saudita, donde asistirá a una importante reunión regional. Esto destaca la importancia de la participación de Estados Unidos en una región de gran importancia. También destaca que el mundo es diferente hoy de como era hace 20 años antes de la guerra en Irak. Este viaje viene después de una serie de encuentros con líderes indo-pacíficos de América Latina en la Cumbre de las Américas a comienzos de junio y con líderes europeos en el G7 y la reunión de la OTAN en junio. Es el primer viaje al Oriente Medio como presidente. Debido a que el presidente se ha hecho más competitivo en el ámbito geopolítico, especialmente en la región Indo-Pacífico y Europa, que tenemos que seguir involucrados en el Oriente Medio. El Oriente Medio está muy entrelazado con el resto del mundo y tenemos que trabajar ahora para crear una región más pacífica y estable. Eso beneficiará los intereses de los Estados Unidos en los años por venir. El objetivo fundamental del presidente Biden respecto al Oriente Medio son muy claros: una región con más estabilidad y menos guerras en las que se pueda haber arrastrado Estados Unidos. Una región que tenga menos espacio para el terrorismo, una región donde se pueda atender la seguridad energética global en momentos en que la guerra de Rusia contra Ucrania está afectando a todo el planeta, una región donde ninguna potencia pueda tener una ventaja estratégica sobre Estados Unidos, una región que esté progresando hacia mayor respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana. Y a pesar de los retos existentes, la región que visitará el presidente Biden es más estable de la que recibimos hace 18 meses. Heredamos una guerra en Yemen que estaba creando una muerte generalizada y sufrimiento. Llevamos un cese al fuego de más de 3 meses, el mayor periodo de paz en 7 años. En Irak, seguimos con la presión sobre ISIS, degradando considerablemente su capacidad, eliminando al emir con misiones de combate, haciendo una transición de nuestra presencia militar para concentrarnos en el entrenamiento de iraquíes. Hemos reunido a nuestros aliados para que vean que es Irán y no Estados Unidos quien está aislado hasta que se vuelva al acuerdo nuclear. Y la frecuencia de los ataques auspiciados por Irán contra nuestras fuerzas en Irak y Siria ha bajado considerablemente. Hemos restablecido nexos diplomáticos con los palestinos que prácticamente se habían eliminado bajo nuestro predecesor. Trabajando con el Congreso hemos restablecido apoyo a los palestinos y hemos reafirmado de manera inequívoca el apoyo de Estados Unidos a la solución de 2 estados que se había cuestionado en los últimos 4 años. Y bajo el liderazgo del presidente Biden, ayudamos a ponerle fin a la guerra en Gaza que pudo haberse extendido por meses y lo hicimos en solo 11 días. En Arabia Saudita revertimos la política que heredamos del gobierno anterior, al mismo tiempo que seguimos trabajando en prioridades cruciales del pueblo estadounidense. Hemos dado a conocer el informe de la comunidad de inteligencia sobre la muerte de Jamal Khashoggi. Establecimos nuevas sanciones, incluyendo una fuerza de intervención rápida implicada en ese homicidio. Nuestra diplomacia está generando resultados. Esto incluye una tregua en Yemen, una mayor integración, seguridad energética y cooperación contra amenazas de Irán. Nuestra asociación con Israel sigue siendo firme.
Hemos aprobado el mayor paquete de asistencia de más de 4.000 millones de dólares, el mayor en la historia de Estados Unidos. Estamos trabajando en todos los aspectos de la relación: finanzas, seguridad alimentaria, áreas cibernéticas, tecnologías emergentes, seguridad, etc. Y el compromiso del presidente Biden con la relación con Israel y entre los israelíes y estadounidenses se pondrá de manifiesto esta semana. En suma, la región tiene menos presión y está más integrada que antes. Los países están superando desacuerdos nuevos y viejos, avanzando en las áreas de cooperación energética, tecnología y más. Estamos claros en que la región sigue presentando retos y hay amenazas de Irán, de grupos terroristas que siguen operando en múltiples países. Retos en el conflicto en Siria, retos a los derechos humanos y a la libertad humana. Es por eso que el presidente considera que no hay sustituto para el poder de la diplomacia directa. En las reuniones durante este viaje, el presidente Biden va a tratar de afianzar el cese al fuego en Yemen, frágil pero estable. Va a trabajar con la región, va a brindar apoyo material al pueblo palestino mientras se busca la solución de dos estados, enfrentar la amenaza de Irán, promover los objetivos de seguridad energética y alimentaria frente a la agresión de Rusia en Ucrania y promover una transición de energías limpias, buscando apoyo de aliados del Oriente Medio para iniciativas sustanciales de tecnología y de infraestructura y defendiendo valores universales, incluyendo derechos humanos y reforma política. En Israel, el presidente se reunirá con el primer ministro, con el presidente, con el líder de la oposición y asistirá a una recepción con múltiples personalidades clave de Israel. También tendrá la oportunidad de recibir un informe sobre la capacidad defensiva de Israel, incluyendo el programa Iron Dome apoyado por Estados Unidos y el sistema Iron Beam. Va a presentar sus respetos en Yad Vashem y tendrá una reunión virtual con líderes de Israel, los Emiratos Árabes Unidos e India para hablar de seguridad alimentaria. El presidente Biden también se reunirá con el presidente Abbas y asistirá a una reunión con miembros de la sociedad civil palestina. En Arabia Saudita, el presidente se va a reunir con el liderazgo saudita para afianzar nuestra alianza y tener reuniones bilaterales con otros líderes de la región antes de culminar el viaje con una cumbre en el GCC+3. Después tendrá una declaración sobre la visión de su gobierno para la región del Oriente Medio. Habrá otras interacciones en la agenda y las iremos compartiendo con ustedes en su momento. De hecho, antes de partir mañana en la mañana, el presidente Biden se reúne con el presidente López Obrador aquí en la Casa Blanca. La segunda reunión de ambos líderes para edificar sobre el progreso significativo logrado en la Cumbre de las Américas, donde México expresó su apoyo a la Alianza Estadounidense para la Prosperidad Económica y se sumó a otros 20 países adoptando la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Esperamos que ambos líderes discutan su visión común para América del Norte y los esfuerzos para enfrentar retos globales, incluyendo la guerra de Rusia en Ucrania. Gracias por su paciencia y ahora con gusto responderé a sus preguntas. El presidente se reunirá con la familia de Khashoggi. Hemos tenido contacto con su familia. El presidente no ha hablado con ellos, pero ha estado concentrado en este tema desde el comienzo. Y como dijo cuando asumió el cargo, nuestra meta ha sido recalibrar la relación con Arabia Saudita para acabar con la política de Carta Blanca. Se emitió el reporte sobre la muerte de Jamal Khashoggi y por eso se han emitido 76 prohibiciones de visa a la Fuerza de Intervención Rápida. Durante la campaña, el presidente dijo que los sauditas debían pagar un precio por esto, que debían ser un estado paria. ¿No prueba este viaje que los intereses estratégicos tienen más peso que los derechos humanos? Los valores de Estados Unidos incluyen derechos humanos, frenar el terrorismo, la paz y la seguridad, la paz en lugares como Yemen. Estamos tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo y avanzar en diferentes vías. Uno de esos caminos es acabar con la política de Carta Blanca. Y como dije antes, el propósito fundamental de nuestra política respecto a Arabia Saudita ha sido recalibrar la relación sin quebrarla.
Nos hemos mantenido fieles a esa idea desde el comienzo de este gobierno. El presidente considera que puede lograr resultados concretos para el pueblo estadounidense, en interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Uno de esos es la terrible guerra en Yemen. Hemos hablado de esto antes. Les he respondido a preguntas difíciles pero justas sobre la prioridad que era tener paz en Yemen. Estamos entrando al cuarto mes de un cese al fuego frágil pero real, el mayor periodo de paz desde que comenzó la guerra más de 7 años. Esto es un resultado genuino de una intensa diplomacia en el Oriente Medio y de interacción de líderes estadounidenses, incluyendo el presidente Biden. Es una de múltiples prioridades que todos en el país deberíamos estar de acuerdo y que contribuirán a tener un mundo más estable, próspero, y igualmente en la región. Y por eso lo estamos haciendo. El presidente será fotografiado reunido con el príncipe o dándole la mano. Hay un programa bilateral que involucra al presidente, el príncipe de la corona y otros funcionarios. En cuanto a las modalidades, dejaré eso en manos de quienes están organizando el viaje. Ya que han estado planificando esto, el presidente deplora el lenguaje que usó para describir a Arabia Saudita cuando estaba en campaña. El presidente no ha expresado que lamenta sus declaraciones, pero sí ha estado concentrado en su perspectiva de que Estados Unidos tiene importantes intereses para promover la alianza con Arabia Saudita y, entre otras cosas, tenemos que trabajar para incrementar las perspectivas de paz en la región, para la integración de Israel en la región, la guerra en Yemen, la seguridad energética y alimentaria y otras áreas. Y también tiene un récord largo y consistente desde que era senador y sus años como vicepresidente y su presidencia, donde los derechos humanos siguen siendo un elemento clave de su agenda y un elemento crucial, y eso se evidenciará en este viaje también. El presidente dijo que pediría un incremento en la producción petrolera. Los sauditas dicen que su capacidad de incrementar la producción es limitada. Así que es lo que ven como posible de lograr en este viaje. Bueno, ya hemos visto a la OPEP tomando medidas significativas sobre la producción petrolera en julio y en agosto. Eso fue algo positivo y vamos a tener la oportunidad en medio de esta agenda para hablar de seguridad energética con los líderes de la OPEP en el Oriente Medio, como lo hemos hecho cuando él estuvo en sus viajes en Europa y en la región Indo-Pacífico. Y veremos qué resultados se logran de esto. Esto va a depender al final de los países de la OPEP, así que no tengo nada que decir desde acá en este momento, porque estas conversaciones es mejor adelantarlas a puertas cerradas, pero sí creo que existe la capacidad de dar otros pasos y eso lo veremos con el tiempo. Pero no están pidiendo un monto específico de producción. Lo que le puedo decir es que vamos a expresar nuestra posición como lo hemos hecho, que tiene que haber un suministro adecuado en los mercados globales para proteger la economía global y proteger a los consumidores estadounidenses. Siempre defenderemos eso en público y en privado. Vamos a coordinar con líderes en todo el mundo, incluyendo el Oriente Medio. ¿Considera el presidente que Arabia Saudita está produciendo suficiente petróleo para bajar los precios del combustible? Yo no voy a discutir cuánto es suficiente, pero el presidente considera que el precio del combustible es muy alto y tenemos que hacer más respecto al suministro energético mundial. Y él va a hacer todo lo que pueda dentro del país y en sus acciones diplomáticas para corregir la situación. ¿Hay algún potencial de mejorar la relación entre Israel y Arabia Saudita? Tenemos la esperanza y la expectativa que de cara al futuro podamos facilitar la integración de Israel en la región en todo sentido, especialmente entre Israel y Arabia Saudita. No me voy a adelantar al intenso trabajo que se va a hacer en este viaje. Cualquier normalización de cualquier tipo será parte de un proceso prolongado, pero el progreso en ese sentido es algo que estamos buscando. Usted mencionaba el tema de Irán y el acuerdo nuclear. ¿Se le ha dado algún plazo a Irán? No
como tal, y hemos indicado que hay un acuerdo en la mesa que cuenta con nuestro respaldo, el de nuestros aliados, que Irán debería aprovechar. Si no lo hacen, no nos quedamos de brazos cruzados. Ya hemos propuesto 2 rondas de sanciones para contrarrestar sus intentos de evadir el régimen de sanciones, y vamos a seguir haciendo esto. Así que en lo que a nosotros concierne, Irán tiene una opción. Pueden volver a cumplir con el acuerdo suscrito o enfrentarán creciente presión de Estados Unidos y aislamiento de la comunidad internacional, incluyendo una resolución de los miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Puede confirmar los detalles de lo que esperan ver como en mayor integración de Israel en la región? ¿Podrá haber vuelos comerciales de Israel sobre Arabia Saudita, por ejemplo? No tengo nada que confirmar o adelantar desde aquí. Lo que le puedo decir es que este tema de la integración de Israel en la región y las medidas que podamos tomar en ese sentido, eso será crucial para este viaje, y dejaré el resto en manos del presidente en esta gestión en Israel y Arabia Saudita. Debo destacar que el hecho de que el presidente vaya a volar desde Israel a Jeddah es un paso significativo en este sentido y demuestra la promesa de esta integración. En cuanto a medidas específicas, le puedo decir que nada desde el podio en el día de hoy. Vamos a ver qué se desarrolla durante el viaje. La diplomacia personal es parte de la razón del viaje, pero hay riesgos políticos para el presidente de ir a Arabia Saudita, con la expectativa del público que pueda haber un resultado concreto en cuanto al precio de la gasolina y otras cosas. ¿Cuán grande es la presión sobre el presidente de traer resultados? Bueno, depende de ustedes el caracterizar esto. Les puedo decir cuál es la intención del presidente. Él quiere usar todos los recursos a su disposición para tener un suministro energético global estable y asistir a las familias estadounidenses en las gasolineras. Eso se medirá con el tiempo. Podemos bajar el precio y mantenerlo bajo. Eso no se va a medir el viernes o el sábado de esta semana, sino en las semanas y meses por delante. Y vamos a seguir trabajando para asegurar que, a fin de cuentas, tengamos un impacto positivo en el precio del petróleo y en el precio de la gasolina. Y creo que el presidente ve esto como un componente importante de su actuación, no solo en el Oriente Medio, sino, como lo he visto en cumbres previas, y es un componente de una agenda que incluye paz, seguridad, tecnología, evitar un Irán nuclear y otros elementos. Están considerando levantar la proscripción de la venta de ciertos artículos a Arabia Saudita mientras el país siga en situación de guerra. Cuando este gobierno entró en funciones, establecimos una restricción a la exportación de ciertas armas que pudieran ya parar a Yemen. No hay nada en este momento planteado para levantar la proscripción. Queremos afianzar y apuntalar un cese al fuego frágil pero estable. El ex gobernador Bill Richardson dijo que pensaba viajar a Rusia para tratar de conseguir la liberación de Brittany Griner. ¿Está la Casa Blanca involucrada en este proceso? Hemos tenido comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional del exgobernador Richardson. Yo no voy a hacer comentarios sobre su viaje o lo que quiere hacer. Lo que puedo decir es que el presidente Biden está enfocado en una resolución de este problema entre gobiernos. Como le dijo a Brittany Griner en la carta que le escribió, estamos trabajando directamente con el gobierno de Rusia a través de canales apropiados para buscar una solución, no solo para su caso, sino también para el de Paul Whelan, y seguiremos trabajando hasta que esos 2 estadounidenses injustamente detenidos y todos los demás regresen a salvo. ¿Tiene el presidente planes de discutir el tema del asesinato de Jamal Khashoggi? No voy a caracterizar lo que el presidente dirá en las reuniones privadas.
Voy a dejar que el presidente lo haga, que tenga la oportunidad de sostener sus reuniones, discutir los temas de derechos humanos y otros, y por supuesto tendrán oportunidad de preguntarle después que se complete el viaje. Regreso con usted para esa pregunta, pero estoy tratando de mantener el orden. Pero antes de culminar la conferencia volveré con usted. Se va a informar a los senadores sobre los elementos de seguridad nacional que consideran este viaje. Si esto no se aprueba, ¿qué va a pasar con el resto del mundo y afectará esto la agenda del presidente de la región? Esta ley de innovación es muy alta. La capacidad tecnológica de Estados Unidos y nuestra capacidad de encabezar la próxima generación de tecnologías depende de nuestra capacidad de asegurar que tenemos una cadena de suministros confiable y sólida de semiconductores. Y esto significa tener los incentivos y estructuras necesarios para incrementar la producción de semiconductores, incluyendo los más sofisticados en Estados Unidos. Es por eso que este proyecto de ley tiene apoyo bipartidista. Por eso republicanos y demócratas consideran que para competir efectivamente con China, para poder proveerle los Javelin a Ucrania, hay más de 20 semiconductores en cada misil. Necesitamos esta legislación. Ha sido decepcionante que el líder McConnell esté jugando a la política con un tema de seguridad nacional. Esto debe aprobarse cuanto antes. Hay una conferencia en marcha y pensamos que hay una salida para una legislación bipartidista en la Cámara y en el Senado que se pueda aprobar, que pueda ser promulgado por el presidente Biden y que él pueda poner en práctica para incrementar la seguridad nacional de Estados Unidos, aparte de nuestra competitividad económica al mismo tiempo. En cuanto a la muerte del primer ministro Abe, él escribió una carta a la familia. Es un mensaje privado, no sería apropiado para mí leerlo, pero el presidente Biden emitió una declaración muy sentida expresando sus condolencias al pueblo de Japón y su conexión sincera a la familia por la muerte del ex primer ministro Abe. Fue algo muy sincero y él fue a la embajada de Japón y firmó el libro de visitantes. Yo fui con él y él se sentó y estuvo durante varios minutos escribiendo un mensaje para el pueblo japonés, aparte del mensaje privado que le dio al embajador para que lo llevaran a Tokio. Como estadista, como presidente y como ser humano, esto es algo muy importante para el presidente. Por la familia del ex primer ministro y por el pueblo japonés. ¿Es posible que el presidente vaya pronto a Tokio? No tengo nada que anunciar en este momento sobre un posible viaje a Tokio, pero si tuviéramos algo que compartir o una delegación estadounidense para el funeral, les informaremos. Volviendo a la pregunta previa sobre Ucrania, Rusia ya ha fracasado considerablemente en los objetivos estratégicos que tenía. Querían conquistar Kiev, eliminar a Ucrania como país y borrar su identidad y someter a Ucrania y asimilarla en Rusia. No lo ha logrado. Odessa, Kharkiv, las principales ciudades de Ucrania siguen libres en manos de los ucranianos y están siendo valerosamente defendidas por las Fuerzas Armadas de Ucrania con el apoyo de Estados Unidos y otros aliados y países de todo el mundo. Así que cuando uno analiza la trayectoria de este conflicto, lo que Vladimir Putin quería hacer no lo ha logrado y seguirá fracasando debido a la valentía del pueblo ucraniano. Ciertamente es el caso que Rusia ha podido avanzar en algunos lugares, algunos kilómetros,
han conquistado territorio, en algunos lugares a un elevado costo para Rusia, y vamos a seguir trabajando con las Fuerzas Armadas de Ucrania y con el gobierno de Ucrania en una estrategia que a fin de cuentas les permita lograr sus objetivos en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones. Y como dijo el presidente Biden en la cumbre de la OTAN, vamos a seguir en esta senda por el tiempo que sea necesario. ¿Consideran que el presidente Putin está recibiendo información imprecisa sobre la situación del conflicto? No puedo decirle nada sobre nuestra evaluación de inteligencia sobre la información que recibe Vladimir Putin, pero trataremos de darle detalles. El presidente Bolsonaro dijo que estaba cercano a un acuerdo con Rusia para adquirir combustible de bajo costo. Socava esto el régimen de sanciones de Occidente, que ha querido establecer la Casa Blanca a Rusia. ¿Y qué se puede hacer al respecto? La semana pasada algunos demócratas en la Cámara se opusieron al presupuesto de ley de defensa y propusieron recortar la asistencia a Brasil si las Fuerzas Armadas de Brasil interferían en las elecciones de octubre. ¿Apoya la Casa Blanca esa posible enmienda? No la he visto, tendría que verla antes de comentar. En cuanto a la pregunta sobre la adquisición de petróleo, ustedes lo vieron en el G7, que se habló de establecer un límite en las compras de petróleo de Rusia y el trasiego a buques. Esto significa que los países tienen que acceder a pagar menos por el petróleo de Rusia que lo que se paga en los mercados globales. Si los países están poniendo sus propios límites de precios y están asistiendo a Rusia, eso no es por el fracaso de las sanciones. Eso significa que Moscú está teniendo menos ingresos. No sé de los elementos específicos de lo que dijo el presidente Bolsonaro, pero nuestra meta fundamental respecto a las ventas de petróleo ruso en los mercados globales cubre dos cosas. Uno, reducir los ingresos de Putin, y dos, hacerlo imponiendo la menor carga posible en los consumidores. Esa es la meta. ¿Hay otros países que estén adquiriendo el petróleo? Usted hizo referencia a Ucrania, los objetivos en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones. También habló de las ciudades grandes de Ucrania que siguen libres. Pero han trabajado con Ucrania para determinar esta situación. Si los ucranianos decidieran que quieren seguir adelante y deciden recuperar este territorio que ha tomado Rusia, cuenta con apoyo de Estados Unidos. Estamos en contacto casi diario con los ucranianos sobre cómo lidiar con estos avances y cómo podemos recuperar algunos de los territorios que han sido tomados. En cuanto al cronograma, están trabajando en eso. Estas conversaciones se hacen a través de canales militares y políticos, así que tenemos una comprensión clara. Yo no voy a dar los detalles de esas conversaciones. Puedo decirles que pensamos que el propósito fundamental de nuestra estrategia es poner a los ucranianos en la posición más fuerte posible en el campo de batalla para que tengan la posición más fuerte posible en la mesa de negociación, llegado el momento de la diplomacia. Y como ha dicho el mismo presidente Zelensky, a fin de cuentas este conflicto tendrá que ser resuelto por vías diplomáticas. Y esa es la meta de Estados Unidos. ¿Alguna meta para Estados Unidos? ¿Algún límite en cuanto a costo o tiempo? Tenemos límites por razones que tienen que ver con lidiar con las circunstancias en las que algunas capacidades de Estados Unidos, en nuestra opinión, hemos hecho un análisis riesgo-beneficio. Pero desde el punto de vista del principio limitante de tiempo, el presidente fue absolutamente claro. Él dijo que por el tiempo que sea necesario, y esa es la posición de Estados Unidos. Y pensamos que esa es la perspectiva de la coalición de países que apoya a Ucrania.
Usted mencionó que habría una reunión con líderes de oposición. ¿Por qué esta reunión? ¿Para qué? Es protocolo normal del presidente de Estados Unidos reunirse con líderes de todo el espectro político de Israel. La razón es muy simple. Este presidente y presidentes anteriores han querido demostrar que la relación entre Estados Unidos e Israel trasciende a la política, a los partidos. No importa quién esté a cargo, en Washington o en Israel. Lo que importa es que tenemos un compromiso de fondo entre nuestros dos pueblos y la visión común para el futuro. Eso es lo que él quiere demostrar y ese es el mensaje que va a presentar en todos sus encuentros en Israel. Usted mencionó que Rusia no ha logrado sus objetivos respecto a Kiev. ¿Tiene usted confianza en que si pasaran meses o años, Rusia no lo va a lograr? Tenemos confianza en que la valentía de los ucranianos y el apoyo de Occidente a Ucrania permitirá que Ucrania defienda de manera efectiva su capital. Y debo destacar que cuando hablé del costo que ha tenido que enfrentar Rusia en el campo de batalla, tratando de ir ganando territorio, esto ha tenido un costo. Y le voy a dar un ejemplo antes de marcharme. Creo que cabe mencionarlo. Nuestra información indica que el gobierno de Irán está preparado para darle a Rusia cientos de naves no tripuladas de manera expedita. Nuestra información indica que Irán está preparado para entrenar fuerzas rusas en el uso de estos equipos y las sesiones comenzarían a comienzos de julio. No sabemos si Irán ya ha entregado estas unidades, pero este es un ejemplo de cómo Rusia está buscando en países como Irán recursos que se han usado antes que tuviéramos el cese el fuego en Yemen para atacar a Arabia Saudita. Así que desde nuestra perspectiva vamos a seguir haciendo de nuestra parte para afianzar la defensa de Ucrania y para ayudar a los ucranianos a demostrar que los esfuerzos de Rusia de erradicar a Ucrania no pueden tener éxito. Y con eso los dejo. Gracias. Varios anuncios para comenzar. El miércoles tendremos las estadísticas sobre inflación, incluyendo los costos de la gasolina y los alimentos, donde esperamos un repunte debido al aumento del precio de los combustibles en junio. Estos precios siguen viéndose afectados por la guerra en Ucrania y hay algunos puntos importantes que debemos tener en mente cuando analizamos esto. Primero, las cifras de junio ya están desactualizadas porque los precios del combustible ya han bajado considerablemente este mes y esperamos que sigan bajando. El precio promedio de la gasolina fue 11% más alto en junio de lo que fue en mayo y el costo en julio ya ha caído 7%. Les tengo aquí una gráfica para que lo puedan ver. El crudo es la línea azul y el precio de la gasolina es la línea de arriba. Pueden ver la diferencia. También debo destacar que aun cuando los precios aumentaron rápidamente, no han bajado tan rápidamente como el precio del petróleo. Seguimos pidiéndole a las petroleras que le pasen a los consumidores la baja de precios. No puede ser que los consumidores sean los primeros en pagar el aumento y los últimos en beneficiarse de la baja. El presidente está encarando el tema de la inflación y analizando las razones por las que esperamos que estos precios bajen en los próximos meses. El sábado se cumple un año del aniversario de la orden ejecutiva del presidente Biden promoviendo competencia en la economía estadounidense.
Esta orden ejecutiva permitió bajar precios, aumentar salarios y alentar la innovación. Y un año más tarde nos sentimos muy orgullosos del progreso logrado. Algunos ejemplos en este sentido: el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio ya han tenido victorias considerables para los estadounidenses. Han frenado megafusiones en las industrias de seguros y del azúcar y frenado una megafusión en la industria de la defensa que habría sido muy costosa para el pueblo estadounidense, de miles de millones de dólares. Igualmente, los precios de las ayudas auditivas, por ejemplo, podemos ahorrar miles de dólares, y el Departamento de Agricultura está trabajando para incrementar la competitividad en la industria cárnica para que los productores de carne reciban precios adecuados. Queremos reducir los precios, tener mejores salarios y de alentar el dinamismo y la competitividad de nuestra economía. Después de un informe de la NASA, el presidente y la vicepresidenta darán a conocer las primeras imágenes a color captadas por el telescopio espacial Webb, el mayor de su tipo jamás construido. Estas imágenes de alta resolución van a mostrar imágenes captadas de galaxias que tienen más de 13.000 millones de antigüedad, poco después del llamado Big Bang. Después, científicos de la NASA van a poder responder algunas de las interrogantes sobre la formación de las estrellas y la habitabilidad de otros planetas. Preguntas. Dos temas. ¿Cuán en serio toma el presidente Biden el tema de la accesibilidad al aborto? Jill Klein habló de esto cuando estuvo con nosotros el viernes. Para quienes no lo sepan, ella está al frente del consejo y del esfuerzo que se está haciendo con otras oficinas de la Casa Blanca en cuanto a nuestra respuesta a la decisión Dobbs. Hemos estado trabajando en esto desde antes de que se filtrara la decisión, que fue cuando se aprobó la legislación en Texas. Este gobierno ha estado totalmente concentrado en esto, pero el equipo ha estado evaluando todas las opciones cuando analizamos la posible declaración de una emergencia de salud pública. Reiterando lo que ella dijo cuando estaba acá, es que esto no libera muchos recursos, hay poco dinero disponible porque hemos usado fondos para otras cosas, especialmente la respuesta al COVID, el tema de la viruela del mono, algo con lo que hemos estado trabajando enérgicamente, y tampoco libera mucha autoridad legal, así que por eso que no lo hemos hecho aún. Pero como ella dijo y como ha dicho el presidente, todo está planteado. Vamos a tratar de tomar todas las medidas significativas en este sentido. No hemos descartado nada, pero hay componentes de esta posible decisión que nos hacen reflexionar sobre esto. ¿Cuál es su mensaje a los grupos pro control de armas que consideran que el anuncio de hoy en la Casa Blanca fue prematuro? Algo que les puedo decir en este sentido es que el presidente ciertamente recibe con beneplácito la acción bipartidista sobre control de armas. Lo promulgó con mucho orgullo. Tuvimos a numerosos invitados en la Casa Blanca de distintas comunidades, familias afectadas por la violencia armada, que han perdido seres queridos, y gente que ha estado luchando por mucho tiempo en favor del control de armas, legisladores, miembros del Congreso. El presidente se siente orgulloso de haber promulgado esta legislación, entiende que se puede y se debe hacer más. Lo mencionó en su discurso de hoy, y cuando habló específicamente de proscribir las armas de asalto, algo que encabezó en 1994 y que estuvo vigente por 10 años. Esto es algo
por lo que él va a seguir luchando. Los cargadores de alta capacidad, el presidente considera que la legislación bipartidista que promulgó hoy va a salvar vidas. Y cuando piensan en estas leyes de alerta, cuando piensan en los estados demócratas, cuando piensan en los controles para personas relacionadas. El presidente ha hecho esto, él ha hecho más que cualquier otro, utilizando órdenes ejecutivas más que cualquier otro presidente a lo largo de su gestión. El presidente tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa luego de su reunión con los sauditas. Él tiene una conferencia de prensa pautada en Israel. No tengo nada que compartir en respecto a otras actividades o conferencias de prensa que tenga. ¿Cuál fue la respuesta del presidente a la encuesta del New York Times que dice que un alto porcentaje de los demócratas preferiría un candidato diferente? Debo destacar que, según la misma encuesta, 92% de los demócratas apoya al presidente. Miren, sin entrar en discusiones políticas desde aquí o análisis político, esto no es una cosa tan simple. Va a haber múltiples encuestas, no es el único punto en el que estamos enfocados. Temas como, por ejemplo, la firma de esta legislación bipartidista. Hay más trabajo que hacer, absolutamente. Vamos a seguir lidiando con el tema de la inflación. Esta es una prioridad para el presidente, porque hemos visto una baja de casi 30 centavos en el precio de la gasolina en los últimos 25 días. El presidente va a seguir trabajando en esto porque quiere aliviar la situación para los estadounidenses. Vemos una economía que se ha recuperado del punto en el que estaba cuando él asumió el cargo hace más de un año, y todavía estamos lidiando con la realidad. Enfrentamos una pandemia de una vez en una generación. Se han recuperado empleos que se perdieron durante la pandemia, y el trabajo continúa en este sentido. Estamos viendo las cifras de desempleo, el número de empleos generados en los últimos meses. Todas estas cosas son en las que el presidente se va a seguir concentrando. Alguien le preguntaba a Jake sobre Zika. Esta es una prioridad para este gobierno porque tenemos que seguir compitiendo con países como China. Así que hay más trabajo que hacer. El presidente se va a concentrar en esto. El evento de hoy fue interrumpido por el padre de una de las víctimas. Primero el presidente le dijo que se sentara y escuchara, y luego lo alentó a que siguiera hablando. ¿Cuál es su percepción de ese incidente de hoy? Miren, nuestros corazones están con Manuel Oliver, quien ha sufrido una pérdida muy profunda. El presidente se reunió con él antes del evento y, como saben, el presidente comprende lo que son estas pérdidas, y el presidente está de acuerdo con él, está de acuerdo en que tenemos que hacer más. Por eso, en su discurso, él le pidió al Congreso que aprobara legislación prohibiendo estas armas de alta capacidad, los cargadores de alta capacidad, para que se reforzaran las leyes de verificación de antecedentes. Esto es algo que ha sido importante a lo largo de toda la carrera del presidente, como vicepresidente, como senador. El presidente ha tenido la oportunidad de hablar con el señor Oliver en el pasado, y él comprende que se siente frustrado, que está dolido, y con razón. Su vida fue descalabrada cuando la violencia armada le arrebató a su hijo. Vamos a seguir trabajando con el señor Oliver, como lo ha hecho la embajadora Rice, el senador Richmond. Así que vamos a seguir haciendo el trabajo y seguiremos interactuando con el señor Oliver. Usted dijo que se reunieron hoy antes que
Señor Oliver, ¿nos puede decir de qué hablaron? Yo no estuve en la reunión, no les puedo decir de qué hablaron, pero como dije, el presidente comprende lo que es la pérdida. Nuestro corazón está con el señor Oliver y yo no puedo ni siquiera imaginarme lo que es este proceso tan doloroso. Estamos de acuerdo en que hay que hacer más. El presidente lo dijo, lo ha mencionado prácticamente cada vez que ha hablado de la reforma en las leyes sobre armas y lo que se tiene que hacer para que haya un cambio. Esta es una emergencia de salud pública que enfrentamos y seguiremos haciendo ese trabajo. Gracias por su pregunta. Como seguimiento a una pregunta previa, usted menciona logros del gobierno, pero la misma encuesta dice que 63% de los demócratas considera que el país va por el rumbo equivocado. ¿Cómo lo pueden explicar? Entendemos lo que siente el público estadounidense, lo comprendemos, que la inflación está afectando a las familias, cuando la gente está en la mesa del comedor discutiendo cómo van a lidiar con los precios del combustible, con los precios de los alimentos. Entendemos que las familias se están sintiendo perjudicadas. Por eso el presidente ha estado concentrado muy puntualmente en cómo lidiar con la inflación. Y hemos visto bajar los precios del combustible. Pensamos que esa tendencia va a continuar. El presidente ha estado trabajando en esto durante meses y tenemos que entender cómo llegamos aquí. Llegamos aquí con un aumento en el precio de los combustibles debido a la guerra de Putin en Ucrania. Y particularmente el impacto que esto ha tenido en los alimentos, en el combustible y cómo esta brutal guerra en Ucrania ha generado un aumento de precios. El presidente seguirá concentrado en esto. Tenemos una economía fuerte. Nuestro plan en este momento es hacer esta transición del crecimiento que hemos visto en la economía a un crecimiento más estable y sostenido. Lo hemos visto en las cifras de la semana pasada y seguiremos concentrados en eso, dándole a la Reserva Federal la oportunidad y el espacio de lidiar con la inflación. Tienen la mejor política monetaria para hacerlo, pero el presidente se va a concentrar en esto. No nos vamos a guiar por las encuestas, no es lo que hacemos aquí, sino en cumplirle al pueblo estadounidense. En cuanto a los incendios en Yosemite, ¿algún compromiso del Ejecutivo? Tendría que hablar con el equipo para decirles exactamente qué estamos haciendo. Estamos en contacto estrecho con los gobiernos locales del estado. Esto es algo a lo que le damos seguimiento y lo hemos hecho así en el pasado y estamos trabajando con autoridades locales en este sentido. Una pregunta más. ¿Considera la Casa Blanca que la gente está fuera de o en desconexión con la realidad? Mire, lo que ocurrió hace casi 2 semanas fue un ataque sin precedentes contra los derechos de las mujeres, un ataque sin precedentes contra nuestras libertades. El presidente ha trabajado, como he dicho, no desde que se filtró el documento, sino desde que vimos las decisiones en Texas. Este gobierno, su gobierno, ha hecho todo lo posible para responder en esta materia y proteger los derechos de las mujeres. Y de eso es de lo que estábamos hablando. De los pasos audaces que está tomando el presidente. Así que estábamos respondiendo a críticas en ese artículo, esa fue la respuesta. Y estábamos respondiendo a algunos activistas y lo que decían en ese artículo. Así que estamos tratando de ser muy específicos en este sentido. Pero decir que el presidente no ha actuado con pasión y esfuerzo, eso no es verdad. Y hasta cuando Jane Clan estuvo aquí, después que el presidente firmó la orden ejecutiva, ella habló de Planned Parenthood y de cómo
recibían con beneplácito las medidas tomadas. ¿Hay más trabajo que hacer? Absolutamente. Y finalmente, debo decirles, tenemos que ir concluyendo, el presidente siempre ha sido honesto respecto a lo que hay que hacer y lo que él piensa que se tiene que hacer. Sí, vamos a seguir trabajando, pero ciertamente los estadounidenses tienen que expresarse en las urnas, hacerse escuchar. Y él también dijo, sigan protestando pacíficamente, pero asegúrense de actuar y pídanle al Congreso que actúe. Estábamos hablando de eso y de eso se trataron los comentarios y seguiremos trabajando en eso en nombre del pueblo estadounidense. Gracias. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.